Bien, dado que ya terminamos los temas de circuitos en directa, pues vamos a proceder a una introducción a las formas de onda y los números complejos en alterna. Para ello, pues vamos a ver una serie de conceptos como valor pico, valor punta, frecuencia, periodo, valor, desfase, qué sucede en los elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Pero antes de todo ello, pues vamos a observar un detalle peculiar que merece la pena conocerlo, sobre todo pues, por la cultura general de un ingeniero en energía, de un ingeniero eléctrico, de un ingeniero eh, que va a tratar con temas precisamente energéticos, un ingeniero quizás en electrónica también, próximamente. Y uno de ellos pues es el origen de las señales senoidales, ¿no? Las señales senoidales pues son anteriores al ser humano, como alguna vez me preguntaban, bueno, todo se lo debemos a la ciencia, pues antes de que hubiera ciencia ya había ingeniería, ¿no? Mucho tiempo antes que hubiera ciencia. De hecho, el doctor Marcelo Sobrevila, antiguo decano, difunto decano de la Universidad Tecnológica Nacional, el equivalente al Politécnico Nacional, pero en Argentina, eh, en su libro Ingenierías de Base, pues marca, ¿no? Y coloca a la ingeniería en el papel que tiene y que ha tenido a lo largo de la existencia. Y hemos de considerar un aspecto fundamental, que las señales senoidales son anteriores al ser humano, ya que existe, desde que existe la luz, desde que existe un sistema planetario, desde antes que existiera la vida humana en este planeta. Ejemplos de ello, el tiempo eh, del horario mundial, el día y la noche. Evidentemente, un movimiento geométrico en el espacio, como lo es el giro completo, el giro geométrico, el giro espacial del planeta, produce una onda senoidal que se manifiesta entre el día, que podríamos considerar el semiciclo positivo, y la noche, el semiciclo negativo, ¿no? Pero pues para ello tenemos que dar muestras ejemplares de lo que estamos hablando. Y aquí podemos ver, si quieren ustedes pueden darle clic al horario mundial, el reloj mundial, y podemos observar, ¿no? A las 5 de la tarde del día de ayer, pues la onda senoidal que cubre, ¿no? Que se marca el que se acerca a la noche, ¿no? Esto lo marca la noche. Y el día que ya es el amanecer, por ejemplo, en Tokio, en Japón, 6:57 de la mañana del día siguiente, pues podemos observar el día y la noche como una onda senoidal. Y obviamente pues ya existían días y noches desde antes que existiera el ser humano. Desde antes que existiera la ciencia, pues ya existía la ingeniería del día y la noche. La luz, ¿no? La luz como espectro electromagnético, las ondas, ¿no? Que se observan en el agua al proyectar un objeto, ¿no? Que golpea el agua. Obviamente, la luz, las ondas mecánicas, las ondas visibles, el espectro electromagnético. Aquí hay que considerar una cosa, ¿no? ¿Cómo le llaman a ello? Naturaleza dual de la luz, porque pues cumple respecto al principio de los cuantos, de los fotones, y cumple también las leyes de Maxwell respecto a que es una onda este, senoidal. Bueno, ¿qué más? Las ondas sonoras, precisamente, lo que hace posible que en un momento dado nosotros nos podamos comunicar a través de estos medios, se lo debemos a ondas, pues que ya existían, ¿no? Ya existía sonido desde antes que existiera el ser humano, desde antes que existiera la ciencia que lo pudiera estudiar, desde antes que alguien las pudiera producir, humanamente hablando, pues ya existían ondas sonoras. Y bien, dentro de los fenómenos ondulatorios, dentro de los cuales pues vamos a encontrar ondas, y desde el punto de vista natural, no necesariamente eléctrico, producido por el hombre, pues están las perturbaciones en el agua, las olas, la cuerda oscilante, pues, suponer que ya existía lianas, ¿no? Desde antes que existía el ser humano y que estas podrían oscilar. El sonido, ya había sonido desde antes del ser humano. Las ondas de radio, ya existían elementos
radioactivos desde antes que existiera el ser humano. Las ondas de calor también, ¿no? Nos habíamos considerado las ondas de calor también, las ondas de luz, las ondas de radiación electromagnética. Y bien, pues todo ello previo obviamente para entrar pues a la parte que en un momento dado pues partió en dos la historia moderna, pues porque de la primera revolución industrial de la máquina de vapor, un artefacto meramente mecánico, ¿no? Digo, pues de ahí también sale, ¿no? El ingeniero mecánico en sus dos vertientes, diseño y energéticos, ¿no? Y luego viene pues la segunda revolución industrial, basada en algo ya un poco más científico, un poco únicamente, un poco más científico, el surgimiento de la máquina eléctrica y con ello pues el sector eléctrico. ¿Y quiénes fueron los artífices? Pues en un principio Thomas Alva Edison y posteriormente quien toma, digamos, la estafeta, no solamente hace brillar, sino que desplaza a Thomas Alva Edison, pues en Nikola Tesla con el sistema en alterna, curiosamente, ¿no? Basado en ondas senoidales que se pueden encontrar en la naturaleza. Bueno, sería que viéramos la película, ¿no? O el documental en Nat Geo, sería bueno que lo observaran quizás este fin de semana. El cómo se da, ¿no? Y el cómo Nikola Tesla viene a trabajar prácticamente, ¿no? Y después de ser un brillante estudiante en Yugoslavia, pues viene a trabajar para Edison y después se da cuenta que se puede trabajar con las ondas de la naturaleza, las ondas senoidales. Y obviamente pues en un tiempo en que poca gente le entendía, tuvo que venir Carl Rudolf Steinmetz, un matemático, un doctor en matemáticas, a explicar, ¿no? Todo lo que ya había creado Nikola Tesla. Juntamente con la teoría, o más bien dicho, la patente del motor de inducción y del campo magnético giratorio. Al mismo tiempo, un italiano, Galileo Ferrari, estaba trabajando precisamente en la misma teoría. Él, Galileo Ferrari, lo da a conocer desde el punto de vista de ser una onda espacial, el fasor de fuerza magnetomotriz. Y Nikola Tesla lo construye. No están en comunicación, por eso es que les digo que muchas veces estas cosas se dan de manera paralela y suscitan esta gran hipótesis, ¿no? De que las ideas están en el aire y la gente las baja, ¿no? Entonces las ideas están en el aire y la gente suele bajarlas casi al mismo tiempo. Hay una serie de historias respecto a varios descubrimientos y varios inventos. Lo uno no es lo mismo que lo otro, ¿no? Una cosa es descubrir desde el punto de vista científico y otra cosa es inventar desde el punto de vista tecnológico, ingenieril. Pero se van suscitando de manera paralela, ¿no? Este tipo de situaciones. Bien, bueno, el origen de las señales senoidales en las máquinas eléctricas pues es a partir del alternador, del surgimiento del alternador, en contraparte con el dínamo, ¿no? La máquina de directa que encabeza o que la promueve Edison y el alternador que lo promueve en Nikola Tesla. ¿Por qué? Porque aparte del uso del transformador, de parte del sistema que promovía Nikola Tesla, ¿qué ventaja competitiva tiene específicamente el alternador sobre el dínamo? Menor espacio y peso. Los alternadores son más ligeros y de menor tamaño que los generadores de directa, que los dínamos. Para una misma potencia nominal el tamaño es de un 25% a un 35% menor, lo que implica no solamente más material para el del dínamo, menos material para el alternador, sino la ventaja competitiva de caber en espacios más reducidos. También el peso puede rondar entre el 40 y el 45% menos, ¿no? Un poco más de la tercera parte. Y ahí pone el ejemplo, un dínamo de 7 kilogramos y un alternador de 4. Entonces, ventajas competitivas, aún aparte, considerando aparte el transformador. Considerando pues que de haber sabido Edison, pudo mediante la corriente continua pulsante haber también elevado la directa. Obviamente no tenía que ser una corriente continua así
completamente constante, tenía que haber estado recortada muy a lo que hoy puede o sale de una fuente conmutada. Entonces pudo haber utilizado incluso transformadores más pequeños, pero no tuvo gente que le mostrara cómo. Más aparte, pues era la ventaja competitiva del alternador. Y bien, ¿cómo formamos desde el punto de vista eléctrico una máquina eléctrica? Porque ya nos dimos cuenta que en las ondas, ¿no? Las perturbaciones como las olas, las perturbaciones de golpear una piedra en un estanque de agua, la luz, el calor, las ondas sonoras, son producidas de manera natural, pero ya artificialmente, con el artífice, con el ingeniero, cómo producimos ondas eléctricas. Bien, todo se lleva a cabo por medio del giro de un campo magnético en el interior de un alternador. ¿Por qué esto y por qué no mejor tener un campo, como en la máquina de directa, un campo y una armadura girando? Bueno, en alterna es mejor así porque podemos colocar mayor cantidad de bobinas, ¿no? En alterna pues podemos colocar aquí la bobina A y A2, que es pues, simplemente la bobina A, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Tres fases. Y colocadas así, desfasadas 120 grados, ¿no? En el espacio, ¿no? Un estator, pues podemos ir induciendo corriente alterna en estas bobinas. La distribución es mucho mejor que 2 o 4 polos en directa, 6 u 8 polos, produciendo una sola señal. Aquí tenemos 3. La gran ventaja competitiva. Esto puede ser un imán permanente. Esa es la ventaja competitiva también del alternador. O puede ser un electroimán, para lo cual pues se tendría mejor control del factor de potencia, ¿no? Pero siendo un electroimán se tendría la ventaja competitiva de no tener que alimentar en corriente directa este elemento. Al producirse el giro geométrico, el giro en el espacio de este electroimán, se van induciendo señales senoidales desfasadas 120 grados. Un giro en el espacio, como nuestro planeta. Bueno, nuestro planeta tiene 2 giros, ¿no? Uno sobre sí mismo y otro dando la vuelta al Sol. Entonces, esos 2 giros producen uno el día a día, y el giro completo produce el año completo. Acá pues tenemos que el giro completo produce 3 señales senoidales desfasadas 120 grados. Así es como se producen las señales senoidales trifásicas. Y bueno, ya dentro de sus características, pues esta señal tiene cierta frecuencia. O sea, un periodo, un día completo, pues no solamente es el día durante el sol, que tenemos luz, sino tenemos también su contraparte, así como el yin y el yang, la humanidad que es hombre y mujer, pues tenemos el día y la noche. Entonces tenemos el semiciclo positivo y el negativo. Y todo ello forma un periodo, un día completo, ¿no? O sea, hoy es 30 de septiembre y lo será hasta medianoche. Y posteriormente el día que sigue, ¿no? Entonces este es un periodo que tiene su punto máximo, donde está el sol brilla más, y también la noche tiene su punto culminante, ¿no? En donde pues se dice es medianoche, ¿no? Entonces esas son las características de las ondas senoidales. Entre ellas pues también la frecuencia. ¿Qué tan frecuente sucede un día? Pues cada 24 horas, ¿no? Ese es pero un día entonces tiene 24 horas, y en los días de equinoccio y solsticio se suelen tener el tiempo, ¿no? Igual de 12 horas del día y 12 horas de la noche, ¿no? En los inviernos pues tenemos noches más prolongadas, días más cortos. Esto se puede ver más fácilmente mientras más subimos a alguno de los polos o bajamos al otro polo, al polo sur. En Europa pues los días son, en invierno los días son cortos, ¿no? Y las noches son muy largas. Eh, y en cambio también la parte inversa se cumple, ¿no? En Europa los días en verano son muy muy largos, ¿no? Se suele
oscurecerse por ahí de las 10:30, 11 de la noche, y la noche dura de 11:30 a 12 a 4 o 5 de la mañana. A 5 de la mañana está saliendo el sol otra vez. Son días muy largos en verano, ya más cerca de los polos, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia, que vendrían siendo precisamente el inverso del periodo, ¿no? Aquí tenemos la frecuencia, el periodo, ¿no? Aquí tenemos un periodo de 0.4 segundos. Y pues, ¿con qué frecuencia se da? Pues es la parte inversa, ¿no? Se da en ciclos por segundo la frecuencia, ¿no? Y el periodo se da en segundos. Para el caso de señales senoidales eléctricas, obviamente, ¿no? La forma de onda de la onda senoidal, pues sí tiene que tener el semiciclo positivo la misma cantidad que el semiciclo negativo en cuanto a amplitud. Y podemos ir midiendo la velocidad angular. La velocidad angular, o más bien dicho, la onda senoidal, antes de la velocidad angular, pues puede dividirse en grados, ¿no? 90 grados para el punto máximo, 270 grados para el punto máximo negativo, ¿no? 180 grados o pi radianes, un semiciclo, el otro semiciclo, otro pi o otros 180 grados, ¿no? Entonces así vamos definiendo en cuanto a grados, en cuanto a radianes, también pi radianes, 2 pi radianes, y vamos observando ese detalle, ¿no? Puede ser en grados, en radianes, puede ser también en milisegundos o en tiempo, ¿no? Como finalmente medimos el desplazamiento, ¿no? En grados mecánicos, pues este desplazamiento se lleva a cabo durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Para el caso mexicano 60 Hz, un periodo completo es 16.66 milisegundos, y en Europa pues es 20 milisegundos, lo que implica que medio periodo son 10 milisegundos. Para los europeos, para nosotros es 8.3333. Bien, la velocidad angular es la distancia en grados sobre el tiempo, ¿no? Así, esa es otra característica. Y vamos a observar ese detalle, ¿no? Omega, que es la velocidad angular de la onda senoidal, es igual a 2pi sobre t. O también omega es igual a 2pi por f, por la frecuencia. Así es como se calcula la velocidad angular, otro valor característico que va a ser muy utilizable. Y así es como se calcula, ¿no? Formato general del voltaje o corriente senoidal. Normalmente se suelen ocupar eh, esta forma, ¿no? Se suele dar el valor máximo por seno de alfa. Normalmente se da la velocidad angular más un desplazamiento, siempre y cuando exista otra onda senoidal, pues para que sea característico la cuestión de lo que implica un desplazamiento entre ondas, ¿no? No se da un valor en grados cuando pues nada más está obteniéndose una sola onda senoidal. Cuando hay desfasamiento entre ellas, se le suele colocar un valor en radianes o en ángulos para indicar un desfasamiento respecto a otra onda. Ese desfasamiento implica precisamente una diferencia en grados entre una onda y otra. Eso es muy común para cuando se tiene que trabajar con tensiones e intensidades y se tiene que dar como dato el desplazamiento que hay entre una y otra, sobre todo trabajando en sistemas predominantemente inductivos, que son casi la mayor parte de sistemas, ¿no? Casi la predominancia capacitiva no es común. Bueno, la derivada de una onda senoidal pues sigue siendo una onda senoidal. Normalmente se lo colocan como un coseno, pero es una onda senoidal desplazada. Por ello es que se utiliza una onda senoidal porque su derivada es simplemente un desplazamiento, ¿no? Entonces no hay mayor problema entre ocupar senos y cosenos, porque finalmente pues son la misma forma de onda. Bueno, en las resistencias, cuando se alimentan con una onda senoidal, la intensidad, ¿no? Es una onda senoidal, obviamente de menor amplitud, las más de las veces,
y están en fase. No hay un desplazamiento, ¿no?, entre las fases, entre una tensión y una intensidad en una resistencia, ¿no? Entonces no hay ningún problema. En donde sí hay desplazamientos es cuando hay como cargas las intensidades en inductancias. ¿Por qué? Porque una inductancia implica, ¿no?, la multiplicación por el valor de la inductancia por la derivada de la intensidad. Y eso implica precisamente un atraso de la intensidad respecto a la tensión. ¿Por qué? Pues porque una inductancia almacena energía, ¿no? Almacena energía durante un semiciclo y después la devuelve. Eso implica pues que la inductancia, como ya vimos en el análisis de corriente directa en transitorios, impide el cambio brusco de la intensidad, ¿no? Esa ventaja competitiva llega a tener precisamente este tipo de dispositivos. Y también la capacitancia. Bueno, es para el caso de la inductancia, en corriente alterna se denomina reactancia inductiva, porque hay una reacción, ¿no?, respecto a lo que es la inductancia. Esta reacciona y incrementa o decrementa su valor dependiendo del nivel eh, de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la reactancia inductiva, como se ve aquí, está directamente proporcional a la velocidad angular, lo que implica que entre mayor frecuencia tenemos un mayor valor de reactancia inductiva, ¿no? El capacitor produce un efecto inverso al de la inductancia, ¿no? Si la inductancia atrasa la intensidad, ¿no?, aquí la va a adelantar. Entonces tenemos esa ventaja competitiva de ser complemento. Por eso se suelen utilizar capacitancias para cuando hay una buena cantidad de cargas inductivas, y con ello tratar de hacer que coincidan en fase y se tenga un mejor factor de potencia, siendo el factor de potencia pues un indicativo, un índice que indica qué tan eficiente se está consumiendo la energía eléctrica, ¿no? Entonces la capacitancia una hace lo inverso a la inductancia. Acá tenemos entonces XC, la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C, ¿no? Ahí tenemos lo vamos a ir utilizando. Acá tenemos el cuadro en donde identificamos, ¿no?, la inductancia pues atrasa, ¿no?, la intensidad respecto a la tensión, y el capacitor, ¿no?, adelanta la intensidad respecto al voltaje. Los valores característicos de una onda senoidal pues están entre de ellos el valor pico, el valor punta, ¿no? A diferencia de la corriente directa, que teníamos un solo valor, acá vamos a tener varios valores, ¿no? Entre de ellos el valor pico o valor punta, valor promedio o valor medio, y también vamos a tener valor eficaz, que vendría siendo el equivalente al valor que convencionalmente se tiene en corriente directa, ¿no? Es el que más se ocupa, es el que finalmente miden los voltímetros, ¿no? Y nos sirve muy bien para estas cuestiones. ¿Cómo se calculan? Esa es la gran incógnita. Bueno, otro valor característico es el valor instantáneo, que es el que toma la tensión o la intensidad en un instante t determinado, ¿no? Este valor no es útil para cálculos y medidas eléctricas, ya que para ello se utilizan los valores eficaces. El valor instantáneo propiamente dicho es el valor BDT. Se ocupa para graficar, no tanto para que sea útil para otras cosas. Se utiliza para graficar y propiamente dicho pues se utiliza para saber qué forma de tensión hay. Mientras manejemos ondas senoidales no hay tanto problema, pero ya en la siguiente parte de este tramo de aquí hasta el final de circuitos eléctricos vamos a ver cuestiones que implican la necesidad de ver el tipo de señal que tenemos, ¿no? Por ello es importante pues el valor instantáneo. Normalmente se ejemplifica así: B igual a 10, B seno de 30 grados. Los valores eficaces se suelen obtener de esta forma, ¿no? Valor eficaz o valor raíz media cuadrada es raíz medio al cuadrado.
Es la raíz de 1 sobre t, lo que sucede en un periodo de 0 a t, de la intensidad, de la integral de la intensidad respecto al tiempo, ¿no? Es una medida de la eficacia de la fuente de tensión alterna al suministrar la potencia a una carga resistiva, ¿no? El valor eficaz de cualquier corriente periódica resulta igual al valor de la corriente directa que, al fluir a través de una resistencia de valor R, entrega la misma potencia por medio de la resistencia que la corriente periódica. Entonces, el valor eficaz propiamente dicho es un valor que nos dice qué tan efectiva es esa onda senoidal respecto a su contraparte en directa. El valor medio se suele utilizar sobre todo en aplicaciones de electrónica de potencia, ¿no? Es 1 sobre t integral de 0 a t de y de t en dt. Normalmente el valor promedio o valor medio es 0. ¿Por qué? Pues porque el semiciclo positivo es igual en amplitud al semiciclo negativo. Entonces diría alguien, bueno, entonces, pues, ¿cómo se calcula? ¿Para qué vale la pena calcularlo? Normalmente se calcula en un solo periodo. Perdón, en un semiperiodo, en esta parte, ¿no? Entonces se calcula con la misma fórmula de 0 a t sobre 2 de la integral de seno de omega t y la amplitud de este lado. Entonces eso nos da un valor de 0.6366 de la amplitud. Ese es normalmente el valor medio de una onda senoidal. Y el valor punta o pico normalmente son los valores máximos que se suele tener, y ese se obtiene multiplicando raíz de 2 por el voltaje eficaz, o lo que podemos medir con un multímetro. Si tenemos 127 volts en la salida de un contacto aquí en México, el valor eficaz es aproximadamente 170 volts. Perdón, el valor punta, el valor pico, corrijo, el valor pico es 170 volts para una entrada de 127 en raíz media cuadrada. Y bien, esta ha sido la introducción de esta parte en cuanto a ondas senoidales. Y bueno, vamos a disipar dudas o vamos a estar hablando de lo que sigue a continuación. Gracias.